¿Cuáles son los tipos de palés de plástico más utilizados? Vamos a verlos. Están los encajables, que son como un cartón de huevos. Están los encajables a los que le han añadido una especie de patín. Están los compactos, que serían los más parecidos a un palé europeo homologado. Están los perimétricos, que tienen por abajo un perímetro de plástico, como unos patines que se combinan. Estarían los lisos, que son de superficie lisa, higiénicos, que son también lisos para que sean más fáciles de limpiar, y luego un modelo que es el H1, que es como un palé normalizado dentro de los palés de plástico. Vamos a verlos. Bueno, aquí tenemos los encajables, tenemos uno de 80-60-40, 80-60 y 80%-20. Ventajas e inconvenientes. Pues las principales ventajas es que ahorran espacio cuando están vacíos. Entonces en una pila podemos poner muchísimos palés en comparación con otros modelos. Poco peso, son muy ligeros y son los más baratos dentro de los palés de plástico. ¿Qué inconvenientes tienen los palés de plástico encajables? Pues que no son retornables, es un palé que se suele hacer barato para que no vuelva. Entonces tienen una reutilización compleja, ¿vale? Sobre todo porque cada fabricante los hace de una manera y luego no encajan unos con otros, ¿vale? Menos carga, no son válidos para rack, no son válidos para rodillos, tropiezan con los rodillos por lo de los tacos y son menos duraderos. Bueno, aquí tenemos el tipo encajable display. Esto lo veréis normalmente en los supermercados. Veréis estas cajas donde ponen el producto para que vaya directamente a la línea de producción. Entonces este palé lleva su cajita donde hacen las promociones las empresas que suministran a los supermercados, y esto va directamente a la línea de producción, pues con una promoción de que sea de perfumes o una oferta de algo, va todo un lineal entero con el palet. Aquí tenemos los lisos encajables. Entonces puedes tenerlos con patín o sin patín y simplemente pues le han cambiado una pieza en el molde, ¿vale? Y el entramado ya no tiene el entramado ese de agujeros. Esto facilita la limpieza sobre todo, para eso lo hacen. Aquí tenemos los encajables con patines, que pueden ser lisos o rejillados, ¿vale? Que le da un poquito más de resistencia al rack, poquito, pero le da algo de resistencia y son mejor se pueden utilizar para rodillos también. Las ventajas de los palés encajables con patines, pues bueno, válidos para caminos de rodillos, ya lo he dicho antes, permiten hasta 300 kilos en rack y se pueden enviar desmontados para reducir el coste de transporte, ¿vale? Cuando los envías al cliente van desmontados y ocupan lo mismo que un encajable, salvo el espacio de los patines. Bueno, vamos a ir a palés-de-plástico.es y los vemos. Bueno, aquí tenemos un palé de 80% 20 encajable y bueno, podemos ver que tiene una resistencia de unos 800 kilos en dinámica, que no está mal, y bueno, las torres son de 50, que te diría que incluso son de más, 52 me pone aquí, ¿vale? Y bueno, podemos ver, mirar, en este caso es medio trailer, 960 unidades, es una capacidad muy buena, ¿vale? Aquí tenemos el de 60 por 40 y bueno, tiene una resistencia pequeña, pero porque es un palé que cabe muy poco material dentro, 300 kilos. Mira, un peso de 1,35. Y bueno, cuando estamos haciendo este vídeo, el precio de ese palé es muy barato. Para 5.000 unidades son 3,19. El precio más caro es de 4,99. Es un palé relativamente muy económico. Seguimos. Tenemos aquí los palés compactos, que bueno, el que reconozca aquí, pues se parece mucho a un palé europeo. Tienen la apariencia de un palé europeo de madera. ¿Qué ventajas tienen estos palés? Pues que son de fácil acceso, se puede acceder a ellos tanto con traspalé como con apilador. Se pueden trabar para ahorrar un poco de espacio, igual que los palés de madera. Se pueden usar en rack, ¿vale? Tiene alguna resistencia en rack, depende del modelo, va subiendo. Soportan más peso que los encajables. He puesto remontables, pero es reutilizable, se pueden reutilizar muchas veces. ¿Dónde se utilizan más los palés de tipo compacto? Pues muy extendido, es como un palé, está muy extendido en todos los sectores. Tipos de palés de plástico. Pues aquí tenemos los perimétricos. Esto sería, en el mundo de los palés de madera, nosotros llamamos cerrados. La diferencia entre cerrados suele ser que están todas las tablas de la parte inferior al mismo nivel. Eso está muy bien para caminos de rodillos, para que no tropiecen, ¿vale? Y le da mayor consistencia. ¿Qué ventajas tiene? Pues que soportan más peso en rack, incluso que los compactos. Tiene un mejor reparto de pesos cuando tú le colocas un peso que es redondo, por ejemplo, una saca de Big Bags, tú se la pones en el centro, el palé sufre mucho. Entonces, con este tipo de palés
aguantan mejor el peso y son más estables cuando quieres remontar. Entonces, tú tienes un palé lleno de sacos de bolitas de polietileno, entonces para ponerlo otro encima, si le pones un palet compacto, se clava, digamos, el patín dentro de los sacos y puedes llegar a pinchar cuando entras con la carretilla. Y con los encajables pasa lo mismo. Entonces, cuanto más superficie tiene, mejor se remontan y es más difícil pinchar al meter las palas de la carretilla. ¿Dónde se utilizan? Pues principalmente para sacas de big bags o para sacos, cualquier cosa que vaya en sacos, grano, bolitas de polietileno, todo lo que va en sacos se utiliza este tipo de palé. Aquí tenemos los palés de plástico, los lisos. Bueno, tienen una superficie lisa y esto es principalmente pues para que sean más fáciles de limpiar, no se queden huecos no se quede suciedad entre los huecos, y hay gente que los quiere pues si tiene que trasvasar la carga, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos un palé de uso interno y le tenemos que cambiar el producto a un palé que lo vamos a enviar fuera. Pues un palé liso permite que empujes la carga y la saques fuera con mayor facilidad. ¿Qué ventajas tienen los palés de plástico lisos? Pues que es más fácil su limpieza. ¿Dónde se utilizan más? Pues se utilizan más en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica, laboratorios, pesca, cárnica, todo lo que tiene que ver con la limpieza del producto. Bueno, aquí tenemos los higiénicos, que son lisos por arriba y lisos por abajo. Entonces estos palés son de los más caros que hay y se utilizan pues eso, por tema de limpieza. Aquí tenemos los H1, que es un palé normalizado, como si podría ser el EUR, se utiliza mucho en tema de cárnicas. Es un palé que es todo igual, lo fabriquen, lo fabrican del mismo tipo. Y vamos a ver este último palé también en palesdeplástico.es. Bueno, aquí veréis que tenemos uno nuevo, que es un H1 nuevo, 48,90, que ya es un precio considerable. Tener en cuenta que es un palé retornable, que es caro, pero se va a usar muchas veces. Y el mismo lo tenemos en usado en 34,23, pues un ahorro bastante interesante. Vamos a verlo más de cerca. Bueno, pues aquí tenemos que tiene unos rebordecitos y tiene aquí para que se pueda pasar, etcétera. Vamos a ver los nuevos también. Bueno, no son iguales, básicamente. ¿Veis? Aquí tenemos más foto. Bueno, volvemos al curso. Se me olvidaba, estos palés siempre están fabricados con plástico virgen, no se usa reciclado para un H1. Bueno, ahora vamos a repasar un poco las medidas. Pues tenemos en encajable, tenemos 80x120, 80x60, 60x40, 100x120, 114x114, 80x120 con patines y 100x120 con patines. Cada uno tiene sus usos. Los compactos, pues más o menos lo mismo, salvo los de 60x40, ¿vale? Y luego en el caso de perimétricos tenemos metro por metro, que se usa para sacas, 110x110 también para sacas, 1.15x1.15 para lo mismo, 1.20x1.20 también a veces se usa para tema de bidones, y 1.10x1.30 que se utiliza mucho para sacos. Vamos a ver esta tabla. En esta tabla lo que queremos, lo que os voy a explicar es un poco las resistencias. Tenemos, por ejemplo, 60x40, que solo están encajables, veis que no están el resto de ni en compactos ni perimétricos. 80x60, pues tenemos el más ligero, el encajable, que no es apto para rack. Y luego ya en los compactos vemos que nos podemos ir hasta los 500 kilos en rack. Y los pesos pues también en estática 800, 1500, 400, 500. 80x120. Pues lo mismo, nos vamos a ir aquí a 1500 en estática, 1000 en dinámica. La diferencia entre estática y dinámica es en marcha, encima de la carretilla, y estática es quieto. Entonces pongo un palé y encima le pongo otro. Entonces nos vamos a los de patines, por ejemplo, los encajables con patines, pues tenemos unos 300 kilos en rack. Y aquí ya nos vamos, dependiendo del modelo, en rack desde los 500 hasta los 1300 kilos en rack. Y desde los 5.000 a los 7.500, 1.200 a 2.000 kilos, dependiendo del modelo y el peso que le vayamos a poner. En el plástico el peso que soporta es muy importante, sube mucho el precio. Bueno, 100x120, tenemos lo mismo, las resistencias en rack de 400, 500 y en perimétrico vemos que ya suben un poco, ¿ves? Tenemos aquí los perimétricos que tienen 500 contra 600, que os lo contaba antes, y 1000 contra 1100. Y 1200 contra 1500, 2000 contra 2250. Y en el caso del 1.10 pues sucede lo mismo. Cuando nos vamos a perimétrico nos van subiendo las cargas, lo que podemos poner. ¿Vale? Luego aquí abajo tenemos los de refuerzos que nos llegan hasta los 1500 kilos. Son unas piezas metálicas que se le ponen por dentro. Y el 114 por 114 también lo tenemos aquí.